saludo y mi respeto para todos ustedes. Mi nombre es Nico Carlos González, del pueblo Zona Panada, del Chaco Paraguay. Bueno, aquí Arnold es un compañero, un amigo, que también les va a saludar. Bueno, buen día. Realmente es un orgullo ser parte de ese evento, porque hace 20 años luchamos para que nuestro pueblo realmente pueda desarrollar su propio conocimiento, y ese libro que nos enseña de las plantas medicinales y ancestrales es súper importante para nosotros. Bueno, un poco hablando de esto sobre el material, lo interesante es que llevan 20 años de trabajo, ¿no? Se puede, porque tú llegas a una comunidad que están enfermos, regresas y están sanos. ¿Qué comentaste? No, se formó un equipo de investigadores que están aparte son de los 19 pueblos, y gracias a ellos también trabajamos mucho en antropología de los sentidos y somos psicólogos sociales. Y nació esto, y hay un interesante: cuando estábamos en Concepción, la comunidad de elección, uno se quemó su vida. Y el médico cubano entró y le dijo: tu hermes está llegando a tu viernes. Y absolutamente no entendía, y le dio una receta. César, ¿puedes poner así? Una receta. Ahí. Y entonces, sobre esa base, hicimos, está en guaraní y en español, en guaraní de la gente, lo que habla la gente, y pusimos lo que es, hay un rosario médico tradicional. El médico tradicional hubiera dicho esto, y le hubiera dado remedios que cultive o que use su bosque multidimensional. Y eso lo hizo, y se sanó con plantas medicinales. Y por eso hicimos un rosario médico. Aparte de eso, hay una categorización de las plantas, si sirven para diarrea, para vómito, tranquilizantes, todo esto. Existe una clasificación, y toda la clasificación se hizo con los médicos tradicionales, ¿no? Y entonces, sobre esa base también trabajamos un poco lo que es los pueblos. La mayoría son o sea, no escritos, son muy solamente en hablar. Entonces tratamos de hacer, por ejemplo, aquí de los mitos de Piedra de Guerrero, que son los mitos hebreos, y están un poco, o sea, tienen un código QR para escuchar en audio, porque las grabaciones, porque ellos netamente son habilidades, porque hablamos de la palabra como fuente de poder, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base, ¿cómo llegamos a la gente? Hablamos los mitos, y les comento que tenemos 120 mitos teóricos. Pero ahora, pasando de esto, un poco para que les explique el producto, lo que estamos ahí, les va a comentar más los protagonistas de todo esto, ¿no? Que serían los pueblos indígenas. Sí, muchísimas gracias. Entonces, sí, así fue un largo proceso de investigación donde se conformó un equipo sabios que tuvo la participación de la mayoría de los 19 pueblos indígenas, y además de los sabios también estuvieron los técnicos, los científicos. Acá se conformó un equipo importante para poder elaborar, al final tener un libro con concreto, un libro que tiene con toda la medicina tradicional que son nuestras. No lanzar el producto así nomás para poder generar recaudación, sino lanzar concreto con toda la medicina que existe, que son reales y que se puede utilizar como persona. Y el tema de sumando a eso, también hemos presentado el primer producto elaborado basado a nivel conocimiento ancestral, que son tipo calmante o anestésico, que se puede usar para el estrés, resfrío, antiotresía, produce alivio de frescura, alivia dolores musculares, golpe, torcedura, alivia dolores artríticos y reumáticos,
a salir la picadura y sulfurio. Está pasado a través de la esencia de eucalipto, menta, cedrón y manzanilla. Es el primer producto que estamos teniendo. Y estamos pensando en ampliar, seguir logrando más productos. Bueno, ese producto realmente trabaja sobre tensiones como inflamaciones de tendones, nervios o músculos. Realmente tiene un efecto en 15-20 segundos que disminuye. Si lo usamos 3 a 5 días, el dolor que teníamos en artritis puede disminuir hasta 70%. Es muy alto y un rendimiento muy importante. Y es nuestro que es más importante también. Bueno, un poco lo que estamos trabajando es, aquí se tiene un libro, pero se está haciendo un laboratorio artesanal. Y entonces la implementación del laboratorio artesanal se hace con la venta del producto y venta del libro. ¿Por qué esto? Porque es un caminar propio. Se puede conseguir y estamos en el Ateneo con esa lógica de que ustedes como instituciones también pueden apoyar a que se puede llamar el rendimiento pueda funcionar. Está cerca de Orqueta y Belén, es una frontera comunidad donde se hace, ahí va a ser la implementación del laboratorio artesanal para que tienen un montón de recetas que van a ser medicina natural, pero con los conocimientos ancestrales. El día mismo van a empezar a hacer con el orégano, todas estas plantas, y entonces se va a ir trabajando en ese sentido. Lo que se quiere es que todas las comunidades poco a poco generar liderazgo productivo, porque hay mucho liderazgo político, pero lo que necesitamos es liderazgo productivo, y como líder productivo se están generando grupos así, y entonces las comunidades van a comprar la organización, el laboratorio va a comprar de las comunidades de los productores de la materia prima. Entonces cuando nos damos cuenta todos participan del emprendimiento, pero es manejado por un grupo que es líder productivo, y la idea es que todas las comunidades participen. En ese sentido estamos haciendo el material, porque aquí aparte del libro, en el libro pueden encontrar, existen las recetas como lo usan ellos, ¿no? Cómo lo usan las plantas. Son 200 plantas que se usan en la medicina tradicional. Aparte de eso, tenemos un rosario en la clasificación, tenemos el rosario, es un trabajo que contamos que les pueda apoyar a ustedes, pero planteamos también que se pueda dar un curso en cada lugar donde se encuentran, se pueda dar un curso sobre lo que es método de investigación, quiero probar, porque trabajo casi 30 años haciendo investigación, ¿no? Y entonces se puede apoyar bastante, damos cursos de método de investigación. El objetivo sería lograr establecer la laboratorio artesanal. Así mismo, compañero, esa fue la idea de querer implementar y fortalecer el laboratorio que nos pueda servir como pueblo indígena. Independientemente estamos trabajando sin que conseguir financiamiento de un lugar, de un sector y de nadie. Estamos queriendo aprender a implementar y de empezar a encaminar hasta ir fortalecer. El objetivo es llegar a fortalecer y tener un laboratorio donde todas las comunidades puedan participar como proveedores de la materia prima del laboratorio que estamos queriendo implementar. Y la mamá aplicación, ya ves que me agradezco muchísimo por escucharme. Ese es mi